Gracias, María Joaquina. Hoy estamos con el doctor Douglas Jacinto Paisano y vamos a hablar de los adultos mayores. Realmente, ¿qué pasa cuando estamos grandecitos ya y que las condiciones de nuestro cuerpo van mermando con el tiempo? Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ahora, cuando hablamos, ¿cuál es el término que se utiliza, doctor, para definir este tema? Fragilidad. Fragilidad. Síndrome de fragilidad. ¿Eso es normal? O senescencia. La senescencia es un proceso que es fisiológico, es normal, porque esto implica envejecimiento celular. Ajá. Es decir, que nosotros comenzamos a envejecer desde el primer día que nacemos, comenzamos a perder células. Sin embargo, esta senescencia puede ser un proceso que se agiliza, se acelera por los malos hábitos. De acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente en este caso las dietas, por ejemplo, representan un factor elemental en el proceso de oxidación y degeneración y muerte de celular o mitocondrial, que es donde se oxigenan las células. De acuerdo. Entonces esto conlleva, al final de cuentas, tener un síndrome que se conoce como síndrome de fragilidad, que es la incapacidad que tiene el cuerpo como para hacerle frente a las situaciones que atañen a la parte externa o internamente, es decir, porque normalmente va a estar expuesto al medio, pero también está expuesto a sus enfermedades crónicas. De acuerdo. Ahora, ¿de qué depende que llegue antes o después? Fíjate que el que llegue antes o después dependerá también de muchas cosas, pues. Pero en primer lugar va a depender de la degeneración que va teniendo el cuerpo a partir, digamos, de ingestas de cáusticos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, el tipo de dieta que tengas o la enfermedad agregada que tenga el paciente. De acuerdo. Ahora, es irreversible, ¿no? Es reversible. Fíjate que... ¿Qué recomiendan ustedes a los pacientes, por ejemplo, que están llegando a esa etapa y que bueno, es inevitable, pero ¿cuál es el planteamiento médico? El planteamiento médico es identificarlo en el primer contacto. Desde que tenés 30 años, comenzar a identificar cuáles son esos factores que te hacen pensar que vas a tener un síndrome de fragilidad acelerada. Okay. Una de ellas, por ejemplo, es la bolsita que se forman debajo del párpado. Ajá. La papada. Es otro dato importante que te hace pensar en eso. Y esto tiene mucho que ver con factores como el equilibrio, por ejemplo. De acuerdo. Que vas perdiéndolo gradualmente. Es más, por ejemplo, ¿qué te hace pensar, por ejemplo, que tenés un síndrome de fragilidad cuando no sos capaz si te pones las manos cruzadas, no sos capaz de levantarte por sí solo, sino que tenés que apoyarte de las manos? Claro. La velocidad con la que te movilizas. Entonces, si un metro no lo haces en 0.8 segundos, por ejemplo, y regresar al punto, ya tenés un síndrome de fragilidad. De acuerdo. El nivel de prehensión, la expresividad con la cual estás haciendo las cosas, pues, porque realmente tiene un componente también psíquico, emocional y biológico, pues, porque realmente es una degeneración progresiva en el tiempo. Sí. Y aquí se incluye también aquella parte dentro de nuestro cuerpo que tiene que ver con la fuga de la idea. De acuerdo. También eso te está haciendo pensar que hay una degeneración. El insomnio, que todo el mundo cree que el insomnio es un proceso de envejecimiento, ¿no? Es decir, el insomnio es un proceso que tiene asociado otros factores y que agrava aún mucho más el nivel de la fragilidad de la persona. De acuerdo. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esa etapa, cuando llegue, no sea tan impactante o nos pueda afectar tanto, pues? Bueno, fíjate que una vez que sos identificado, se te tienen que hacer exámenes. Por ejemplo, identificar el dímero D, que son factores de inflamatorio, la PCR, el factor de necrosis tumoral, la cuantificación de vitamina D, cuantificación de vitamina B12, cuantificación de testosterona, que son los que están más relacionados, por ejemplo, con la parte inflamatoria y oxidativa del cuerpo. Si tus deficiencias en este sentido son mayores, vas a tener aún mucho más, por ejemplo, la presencia de este síndrome. Claro. Pero una vez que ya estás en él, por ejemplo, tenés que valerte de un equipo multidisciplinario en el cual entran psicólogos, psiquiatras, fisiatras para rehabilitar a esa persona y promoverlo hacia la recuperación. De acuerdo. Hay fragilidad que te puede provocar por una enfermedad X. Por ejemplo, un traumatismo con una fractura te conlleva eso. Claro. Y entonces vos sos un tipo frágil porque vas a permanecer encamado o estar en reposo por mucho tiempo. Claro.
Bueno, el ejercicio, la alimentación. El ejercicio es uno de los factores elementales que debe plantearse en el paciente que tiene fragilidad. Por lo menos tienen que hacerle 3 a 4 veces a la semana y un promedio de 30 a 45 minutos de ejercicio. Okay. Y esto te permite, por ejemplo, ganar masa muscular. ¿Has visto que los viejitos se encorvan? Claro. En un momento determinado. Sí. Y esto significa que el viejito comienza a tener sarcopenia. Claro. La sarcopenia hace que los músculos estén débiles y por lo tanto él comienza a agacharse. Y por otro lado, para mantener esa flexión, anteflexión de la cabeza, él recurre a las almohadas. Claro. Entonces él va agravando mucho más porque para sentirse cómodo en el espacio en que anda el día, él tiene que utilizar almohadas y eso lo va haciendo más la inclinación. Claro. Sí. El vitaminarse puede ayudar mucho. Sí, vale mucho porque evidentemente cuando ya tenés, por ejemplo, vos sos un tipo que estás haciendo exámenes preventivos, ya te identificaste, tenés baja testosterona, tenés alterado el perfil tiroideo, tenés alterado la vitamina D, todos hay que restituirlo, porque al final de cuentas eso te va a permitir evitar una fractura. Claro. Y ahora, tener presente, por ejemplo, que la incidencia de la fragilidad, por ejemplo, a nivel mundial es alta. Claro. Y, por ejemplo, es del 25 al 35% y la prevalencia es del 30 al 50%. Y entonces esto te permite que cada día, el nivel, digamos, de uso de servicios de salud por un efecto de por fragilidad va a incrementar. Claro. Ahora, la fractura más común que se presenta en el anciano es la fractura de cadera en el 50% y representa aproximadamente el 25% de las muertes en 6 meses posterior a la fractura. Usted me explicaba la razón de la porque yo pensé que era algo sencillo, pues la gente se inmoviliza o ya no puede caminar y eso lleva a un desgaste físico, pero es mucho más riesgoso. Es mucho más complejo porque vos sabes que si no te morís en 6 meses después de la fractura, quedas dependiente eternamente. Claro. Entonces esto hace que en cierto modo la gente tenga que tener cuidado y protección de los mayores. Es un pecado, por ejemplo, mandarle a decir al mayor, siéntese, acuéstese, no haga nada. Porque lo estás limitando, porque gerontológicamente esta persona en su vida de joven, él fue una persona muy activa. Pero si ya lo mandas a inactivarse, eso no solamente es la parte mecánica del movimiento, sino que la parte emocional, la parte psíquica y la parte biológica incrementan más los riesgos. Y en este caso, por ejemplo, el 90% de los casos de fragilidad en los pacientes mayores está asociado a morbilidades, por ejemplo, como diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin, una gran cantidad de cosas que atañen y asocian a esto, pues. Bueno, doctor, muchas gracias siempre por traernos información valiosa. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Me encuentran en el 5833-6320 y el 83-770145 en la octava etapa de Los Robles, casa Muchas 99. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.